momento yo estoy actuando como secretario de una agrupación que es la Agrupación de Historiadores Federados, que reúne a historiadores del suroeste de Córdoba y sureste de Santa Fe. Esa agrupación nació en 1991 en un primer encuentro de historia regional que se hizo en Corral de Bustos, muy cerca de acá, y a partir de ese año tenemos la costumbre de ir alternando un encuentro en una localidad del sur de Córdoba, un encuentro al año siguiente en una localidad del sur de Santa Fe. Entonces, desde ese primer encuentro en Corral de Bustos es como que hemos recorrido la zona, se han hecho encuentros en Chañar Ladeado, en Arteaga, en Casilda, en Arequito, Villa María, Marcos Juárez, y una amplia zona, y en este caso el encuentro número 27, el 6 de octubre próximo, lo vamos a hacer acá en Los Quirquinchos. Siempre la modalidad es que uno de los asistentes al encuentro anterior presenta una nota pidiendo la sede para el año siguiente, y de esa manera se decidió que Los Quirquinchos, representando a Santa Fe, sea sede este año. Vamos a, si ustedes vienen ese día al encuentro, van a encontrar que hay historiadores de muchas localidades diferentes, es decir, desde San Lorenzo, pasando por Santa Teresa, Wilrey, Rufino, vienen en el extremo sur, hasta una línea que prácticamente llega a Río Cuarto en Córdoba, ¿sí? Porque desde hace 27 años nosotros lo que pensamos es que el sureste de Córdoba y el suroeste de Santa Fe tienen una identidad, más allá de la historia puntual de cada pueblo como región. En cierta manera somos parte de un área que ha tenido una conformación histórica muy similar, de historias que son comunes. Y al mismo tiempo, un grupo de los historiadores de esa agrupación formó en el año 2006 el Centro de Estudios Históricos del Departamento Caseros, ¿sí? Que es una de las agrupaciones que interviene en esta otra que hace el encuentro ahora el 6 de octubre. Hace bastante tiempo que tenemos el proyecto de terminar un libro de la historia del Departamento Caseros, al menos una primera parte, y también esa agrupación viene haciendo encuentros que se hacen generalmente en el mes de junio, ¿sí? Al principio los hacíamos en Caseros, después los fuimos ampliando al sur de Santa Fe, o sea que son los dos momentos del año que tenemos nosotros para encontrarnos. De hecho, bueno, acá tenemos a Aide, que ha participado en algunos de esos encuentros, en Casilda, en San José de la Esquina, así representando al pueblo de Los Quirquinchos. Hoy lo que vamos a hacer es algunas referencias históricas precisamente a la historia del Departamento Caseros. ¿Sí? ¿Cómo podemos pensar que los pueblos que integran ese departamento también han forjado una historia común, más allá de la evolución que después hizo cada uno de ellos particularmente, son parte de un mismo ideario, de un mismo proceso de fundación, de organización, y todavía hoy obviamente son parte de una realidad común. Nosotros tenemos una característica que es, bueno, ahí por la imagen quizás no se llega a ver tanto, pero del Departamento Caseros es uno de los más homogéneos territorialmente del sur de Santa Fe, uno de los más compactos. Si nosotros vemos, por ejemplo, los departamentos que tenemos en las inmediaciones, San Lorenzo o Rosario, con esa estructura, digamos, recortada y alargada que tienen, han perdido un poco la identidad departamental. Por ejemplo, si uno toma el departamento San Lorenzo, localidades como Villa Mugueta, Fuentes, Coronel Arnold, que están en el extremo del departamento, muchas veces se le ha dificultado la comunicación con San Lorenzo y por lo tanto todo lo que es la realización de cuestiones administrativas, formales, han sido problemáticas para esos pueblos. Y después tenemos, por ejemplo, un caso como el de General López, un departamento absolutamente amplio, que quedó con su cabecera en Melincué prácticamente en uno de los extremos, el extremo norte del departamento, y también se ha visto muy dificultado para las conexiones. Caseros, podríamos decir nosotros que ha sido mucho más compacto en la organización, y por lo tanto, si uno empieza a rastrear la historia de esos pueblos, empieza a ver
que hay muchos elementos de significación común, de identidad, hasta tal punto que es este hermoso video que antes ustedes vieron de imágenes de los quirquinchos, obviamente con la característica de cada pueblo, pero lo podríamos reproducir en casi todos los del departamento. Es decir, la banda, el cine, los dos clubes que dividen al pueblo, digamos, la historia de los festejos, la historia del mismo origen, prácticamente podría ser la misma, y los 14 pueblos del departamento Caseros podrían hacer una historia muy similar en su construcción. Entonces lo que vamos a hacer es un poco ver cómo se fue constituyendo y cómo se fue transformando el paisaje de esta área donde hoy está cada una de las localidades del departamento Casero, y después cómo nació el departamento como ámbito que nos reúne a todos. Yo te voy a pedir si pasamos a la siguiente imagen. Acá nosotros tenemos una breve referencia a las divisiones departamentales que tuvo Santa Fe. Básicamente lo que a nosotros nos interesa es este espacio que tenemos aquí. Cuando nacen los primeros pueblos de lo que hoy sería el departamento Caseros, básicamente después nos vamos a puntualizar, pero serían San José de la Esquina, el pueblo más antiguo del departamento, y Casilda, ¿sí? Villa Casilda en su momento. Todavía la estructura en la que nacen es la del departamento Rosario. Inclusive el pueblo Arteaga, ¿sí? La colonia y pueblo Arteaga también nacen a comienzos de la década de 1880, cuando toda esta región le pertenecía al departamento Rosario. El primer cambio es una reorganización que se da en 1883, ¿sí? Que divide, fragmenta ese hiperdepartamento que era Rosario y va a crear General López y San Lorenzo. ¿Sí? Lo subdividen al departamento Rosario y toda el área de lo que hoy sería el departamento Caseros queda dentro del departamento San Lorenzo. Entre 1883 y 1890, entonces, la situación de esta área, que es la época en donde prácticamente nacen casi todos los pueblos de la banda norte del departamento Caseros, toda esa zona dependía de la jefatura política que estaba en San Lorenzo y una subdelegación política, una especie de dependencia de la jefatura de San Lorenzo que estaba en Villa Casilda. Ya Villa Casilda en la década de 1880 había empezado lentamente a suplantar al pueblo más antiguo que era San José de la Esquina en importancia, y por lo tanto las colonias que iban naciendo en esta zona dependían de una autoridad política que para esa, imagínense, en las comunicaciones de esa época y las formas y medios de transporte era lejísimos. Estábamos hablando de prácticamente una autoridad, tanto la de San Lorenzo como la de Casilda, que no podía controlar toda esta zona. En el medio de este proceso, saben ustedes que en 1887 se produce el primer censo provincial que hace la República de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, perdón, nosotros teníamos los datos del censo de 1869 que mandó a levantar Sarmiento para todo el país, y después, durante casi 20 años, no hubo registro de cuánta gente vivía en Santa Fe. Lo que para el sur era un problema, porque el sur de Santa Fe empezaba ya a despuntar con un montón de pueblos y colonias que estaban transformando la zona. Por lo tanto, se manda a levantar el censo provincial de 1887, que para las autoridades de Santa Fe fue como una gran apertura de mente a la hora de decir, bueno, ahora sí conocemos cuál es el panorama del sur de nuestra provincia. Pensemos nosotros que cuando Sarmiento había hecho hacer el censo de 1869, en este departamento solamente existía San José de la Esquina, que se había refundado pocos años antes. Ni siquiera estaba Candelaria. Ya Carlos Casado, ahora lo vamos a nombrar, había comprado las tierras, pero todavía no se había empezado a diseñar lo que después va a ser Casilda. Es decir, que en todo el sur santafesino, cuando se había levantado el último censo, existía Rosario, ya en proceso de transformación, la Guardia de la Esquina y el pueblo de San José de la Esquina, y Melincué.
Es decir, estábamos hablando de que ya para 1887 la situación era totalmente diferente. Entonces las autoridades de Santa Fe toman nota de este cambio y acá se va a dar para nosotros el aspecto más importante. En 1890, otra nueva disposición provincial vuelve a dividir los departamentos de la provincia. Es la penúltima división. La última se va a dar en 1907 cuando se crean los departamentos del norte, digamos, de más reciente colonización. Pero en 1890, si ustedes ven, para lo que es nuestro caso, se decide dividir el departamento San Lorenzo y entonces ahí sí surge la estructura de Caseros. ¿Sí? Caseros nace por una legislación provincial de finales de 1890 y en 1891 se decide que Villa Casilda sea la cabecera del nuevo departamento. Es decir, que si pasamos a la otra imagen, lo que vamos a ver nosotros, bueno, ahí tenemos la estructura en la que quedó definido Caseros. Este es el plano correspondiente a 1895, cuando se hizo el segundo censo nacional, y acá tenemos ya la definición de un plano catastral de 1916, en donde ya están todas las jurisdicciones actuales ya existentes, ¿sí? En 1895 todavía no existían los pueblos de lo que hoy sería, la mayoría de los pueblos de lo que hoy sería la Ruta 93, ¿sí? Y en este plano de 1916 se agrega la última jurisdicción que se creó, que fue Vigán, ¿sí? Vigán, que como parte de la extensión del ferrocarril Rosario a Puerto Belgrano fue el último pueblo, el pueblo más nuevo, digamos, de Caseros, ¿sí? Quería preguntar cuál es el criterio que se usó para dividirlo. ¿Se usó una regla? ¿Se usó...? Sí, en realidad acá se trata, como ustedes pueden llegar a ver, salvo el límite norte, que corresponde a un límite geográfico que es el río Carcarañá, ¿sí? La banda sur del Carcarañá correspondió a Caseros. Todo el otro trazado ha sido por línea geométrica. Eso generó algunos problemas, que algunos todavía existen hoy en la actualidad, porque, por ejemplo, lo que sería el distrito de Colonia Piamontesa, donde surge el pueblo Godeken, está cortado entre departamentos General López y Caseros. Lo mismo le pasa a dos pueblos que no son de Caseros, cerquita de acá, Cañada de Lucle y Firmat, la ciudad de Firmat, que están los pueblos ubicados en General López, pero parte del distrito rural de los dos ha quedado dentro de Caseros. Esa situación, por ejemplo, nunca fue resuelta. O sea, jurisdiccionalmente el pueblo pertenece a un departamento, parte del distrito al otro. Y el que sí se resolvió es en el extremo, digamos, que limita con el departamento Constitución, un conflicto existente entre la jurisdicción de Vigán y la de Pueblo Bombal, que allí sí en la década de 1920 se volvió a trazar para que todo el distrito Vigán quede dentro de Caseros y todo el distrito Bombal pertenezca a Constitución. O sea que ahí sí el recorte que ustedes ven, digamos, en la parte este del departamento tuvo que ver con la decisión política de deslindar los distritos. En el sur nunca se hizo, así como tampoco nunca se resolvió, por ejemplo, la división de General López, que hoy requeriría quizás formar parte de administraciones diferentes, de jurisdicciones distintas. O sea que acá pensemos que, si pasamos a lo mejor en la siguiente lo vamos a poder ver, si pensamos nosotros en la historia de los pueblos de Caseros, tenemos que antes de que se cree el departamento como estructura, nosotros tenemos el primer proyecto de colonización, que fue San José de la Esquina. San José de la Esquina, ustedes saben que era un poblamiento previo, ahí hubo fuerte para la defensa militar de la zona y hubo posta, ¿sí? En el camino real que unía Buenos Aires con Córdoba y de ahí el Alto Perú y Chile. Lo que hace el gobierno provincial para fomentar la colonización del sur es decidir en 1864 hacer una colonia de tipo oficial. Es decir,
subdivide tierra fiscal, tierra que le pertenecía a la provincia, y la organización de la colonia también la hace el gobierno de Santa Fe. ¿Sí? O sea que es un sistema muy similar al que se había visto en algunas colonias del centro de Santa Fe y que después se van a ver en el norte. Evidentemente fue muy costoso el proceso de organización de esa colonia, un proyecto de Nicasio Oroño, que era jefe político de Rosario, después va a ser gobernador de Santa Fe. Nicasio Oroño, en su afán de colonizar el sur, crea San José, atrayendo pobladores criollos, ¿sí? Y subdividiendo la tierra. Y después sí, el segundo proyecto que tenemos, en el que nos vamos a detener un poquito después, es Candelaria. En 1870 se diseña la colonia Candelaria como un proyecto ahí sí privado. Es decir, Colonia Candelaria, a diferencia de San José de la Esquina, es una colonia particular en donde un empresario compra por su propia cuenta tierras y empieza a subdividir para organizar la colonia. De ahí van a ser como el centro urbano de la colonia Candelaria la Villa Casilda, que después va a ser la cabecera del departamento. Y después tenemos en tercer lugar otra vez un proyecto, en realidad dos hay, oficial uno, privado el otro, que es Colonia Iriondo y Colonia Arteaga en el actual distrito Arteaga. ¿Sí? En el distrito Arteaga se va a dar un caso muy puntual, muy particular, que lo estudia el historiador Rogelio Malpiedi, que va a estar en el encuentro acá del 6 de octubre, porque Arteaga tiene todas las formas de colonización que nosotros conocemos en la historia, las tiene todas en su distrito. Todo al año siguiente era la que unía Villa Casilda con el Juárez Selman, el actual pueblo de Cruz Alta, ciudad de Cruz Alta en Córdoba, y la tercera sección, también entre el 87 y el 88, era la que unía Villa Casilda con San Urbano, el actual Belincuén. Entonces ahí sí tenemos el gran proceso de transformación, porque van a nacer en la sección 2 la estación Palacios, después Los Molinos, van a ser la estación Arequito, van a ser la estación Los Nogales, durante mucho tiempo conocido como pueblo Fenwich, que actualmente es Los Nogales de nuevo, y como San José de la Esquina y Arteaga ya existían, lo que generó ahí la empresa de Carlos Casado es la urbanización de barrios que se agregaron al centro urbano. El barrio Casado, ¿sí? En la periferia de San José de la Esquina, el único lugar en donde la estación le da la espalda al pueblo, ¿sí? A diferencia de todos los otros del oeste santafesino, y la urbanización en torno a las vías en Arteaga. O sea, ahí no crearon pueblos, pero sí barrios. Y la sección 3 también le va a dar origen en 1887 a la estación Sanford y la estación Chabás, ahí llegó el ramal, y al año siguiente van a nacer Villada, Firmat, y llega el ramal a San Urbano, a Belincuén, que ya existía. O sea que ahí tenemos prácticamente de todos los pueblos del departamento casero el grueso fundado por el establecimiento de esas dos líneas. El último proceso anterior a la creación del departamento va a ser las colonias que va a fundar Juan Godeken en la punta del zapato del departamento, cuando van a nacer de los que formaron pueblo en 1888 Godeken, el pueblo que él mismo iba a llamar Piamonte. La colonia de hecho se llama Piamontesa, pero como ya existía Piamonte en el centro de Santa Fe hubo que cambiar el nombre, y en 1890-91 la formación de Chañar de A. ¿Sí? Es decir, esa sería toda la estructura de la provincia, del departamento, creado antes de que exista el departamento. O sea que si uno se pone a pensar en este proceso de los últimos dos ítems, uno podría decir que, como dijimos antes, censo de por medio, más todos los relevamientos del departamento topográfico de fundación de pueblos, las autoridades de la provincia revisan el mapa provincial, se dan cuenta de que el sur ya no es ese, entre comillas, desierto que pensaban, y decide crear la nueva jurisdicción del departamento. ¿Sí?
En la siguiente yo no sé si vamos a poder llegar a verlo por la imagen. Pará que yo te lo saco. Claro, a ver si en la ampliación no se desvirtúa mucho. Acá tenemos de una historia que se hizo del departamento Caseros en 1890, Se ve más o menos. la referencia a la gran cantidad de colonias, ¿sí? No todas de ellas obviamente le dieron origen a pueblo, pero es impresionante poder ver la cantidad de emprendimientos particulares que se generaron en todo este límite departamental. Y uno lo que empieza a ver es que hay dos momentos bien claves. El primero lo dejamos mencionado antes: San José de la Esquina, Casilda Arteaga. Aquellos emprendedores que decidieron iniciar, abrir como la punta de lanza de la colonización, y que estuvieron amparados por una ley provincial de 1871 que establecía que todos aquellos empresarios que en sus tierras fundaran un pueblo o una colonia con el pueblo van a tener la exención de impuestos. No iban a pagar los impuestos provinciales, sobre todo el de contribución directa, por 3 años. Eso fomentó un primer proceso. Pero después la gran mayoría de las colonias, sobre todo en esta franja del sur del departamento, nacen posteriormente a 1887. Entre 1887 y el 1900 empiezan a explotar como si fueran hongos las colonias, empresarios particulares que compran la tierra, subdividen y entregan varios en propiedad, pero muchos en arriendo, ¿sí? En condición de arrendamiento, la tierra se empezaba a valorizar y entonces para el empresario empezaba a ser un buen negocio arrendar las tierras en lugar de desprenderse. Entonces ahí van a ser todo un conjunto de colonias, ¿sí? Pellegrini, República, la colonia Palencia, la colonia Piamontesa, Chañar Ladeado, ¿sí? E inclusive proyectos como los que ustedes conocen mejor que yo de Terrazón o Bauman, ¿sí? O los establecimientos de Bollenweider, ¿sí? de Woodgate, etcétera, etcétera. Sí. Uno podría pensarse, ¿qué pasó? ¿Sí? Y acá hay dos elementos muy claros a tener en cuenta. Primero, la extensión de la vía ferroviaria generaba una posibilidad impresionante. Ustedes saben que el oeste santafesino se fue quedando con los cuadrados de 1000 metros, ¿sí? En las adyacencias de cada estación, y junto con la habilitación de la estación fue naciendo el pueblo, ¿sí? Los que nombrábamos antes, pero después que haya llegado el ferrocarril a firmar, dejaba bien claro que era muy posible una nueva extensión hacia Córdoba. Es decir, se empezó a ver que era patente a finales de la década de 1880 la extensión de un nuevo ramal. De hecho, Carlos Casado en el contrato había establecido la posibilidad de formar un cuarto ramal, Firmat Río Cuarto, que no lo pudo hacer inmediatamente por la crisis económica de 1890. La crisis de 1890 paralizó el ferrocarril oeste santafesino, ¿sí? Paralizó, digamos, los negocios que ya Casado tenía, y al mismo tiempo retrasó este ramal, el que le ha dado origen a muchos de los pueblos de muy cerca de acá. Pero también, además del ferrocarril, hay otra condición. Una nueva ley provincial del 6 de diciembre de 1887 que establecía que todo el empresario que en sus tierras formara pueblos, ¿sí? Con ciertas condiciones, digamos, tanta cantidad de hectáreas, calles de 20 metros, y que donara los terrenos para iglesia, para casa comunal, para escuela, para plaza, etcétera, etcétera, podía otra vez beneficiarse con la exención de impuestos. La única condición era entregar para la aprobación el plano de la traza del pueblo, ¿sí? Entonces ahí un montón de empresarios que habían adquirido las tierras o que las van a empezar a adquirir ahora, empiezan a hacer nacer las colonias. Es una revolución la que se va a producir ahí. Perdón, esa es la gran diferencia que tenemos nosotros, nuestra colonización con Estados Unidos. Exacto. Cuando Estados Unidos le daba a cada colono, llamado colono, productor, lo que sea,
parcelas de a lo mejor 200 hectáreas, le daban la semilla, le daban todo para que se vayan asentando. Acá justamente, entre los soldados de la guerra del Paraguay, todo eso, y se permitió todo ese tipo de negociado, digamos. Ahí está la diferencia que tenemos nosotros. Además de, claro, exactamente, además de que mucha de la tierra ya estaba adquirida, claro, en el momento en que empezó a llegar el contingente migratorio, y esa idea de crear pequeños y medianos propietarios se hizo mucho más difícil. Pero por ejemplo, con respecto a lo que usted dice, hay un caso que es muy emblemático. Yo creo que no pasa tanto en el departamento Caseros, y es más, quizás pasa más en el sur del departamento, acá donde estamos ubicados, que en el norte. Pero por ejemplo lo vemos mucho en Constitución, el departamento Constitución y en General López. Las colonias que van a empezar a nacer después de 1890, o sea, después de la crisis mundial y argentina, viven otra realidad. Generalmente ahí vamos a empezar a ver la gran propiedad en forma de latifundio, ¿sí? Con una gran cantidad de arrendatarios, ¿sí? Trabajando allí. Que si uno, por ejemplo, ve Candelaria, como es más, hay documentación en donde uno ve que cuando se funda San José de la Esquina o Candelaria, era más el valor que tenía una vaca que la tierra, porque estaba dándose la reconversión de la producción ganadera a la agrícola. Entonces generalmente cotizaban la tierra en vacas muchas veces. Una vaca 100 hectáreas. Claro, entonces tomando eso, los colonizadores de comienzos de la formación del departamento Caseros entregaban la tierra en venta. Por ejemplo, en Casilda, en Los Molinos, ¿sí? En Arequito, es difícil encontrar gran propiedad de latifundio, ¿sí? Por lo general se subdividía, el colono arrendaba y después de cierto esfuerzo económico como el que habrá hecho la familia de muchos de los que estamos acá, se podía conseguir la propiedad. Pero en Casilda, para tomar un ejemplo, que es modelo, digamos, propiedades en su momento, ahora ya ha cambiado la historia, pero propiedades de más de 100 hectáreas, de más de 200 hectáreas era difícil encontrar. Y para encontrar un latifundio había que irse, por ejemplo, fuera del distrito, cuando Juan Fuentes empieza la colonización de los campos del distrito Fuentes, que sí eran una gran propiedad terrateniente de miles de hectáreas. Entonces, claro, ahí vemos una diferencia muy grande entre todo lo que se fundó antes de 1890 y lo que van a hacer después. ¿Sí? Si nosotros continuamos, también vamos a tener una imagen. Acá tenemos bien puntualmente los pueblos. Estos son las colonias que después terminaron germinando, ¿sí? En pueblo. No, perdón. En la imagen anterior, que no se veía bien, Sí. la anterior, aparece Santiago Bauman como fundador de los Quirquinchos, ¿no? Sí, Esa columna exactamente. es- Que eso fue uno de los grandes temas. ¿Por qué? Porque generalmente las autoras de este libro lo que hacían era solamente tomar los planos que eran autorizados en el departamento topográfico, ¿sí? Entonces a veces hay diferencia entre los diferentes historiadores acerca de cuándo considerar la fundación del pueblo. Claro. Imagínense que esto es algo que todavía existe. Sé que existe quizás acá, existió en Casilda, por ejemplo, no tenemos todavía el momento en que se ha fundado. Arequito está con un conflicto también para ver qué se toma como el comienzo. ¿Y el Sí. año que no lo llevo a ver? ¿Qué año? Acá, ahí si no me equivoco, 1890. eh, Tendría que ser 92. en el 92 figuraba allí, sí. Porque En el cuando la 92, provincia en el- autoriza acá- a tener el pueblo Bauman. Ahí figura 1890, sí. En el 1892. 90 y en el siguiente, Ah, a lo mejor si pasamos al siguiente que está el Es pueblo, Colonia Terrazón lo de abajo. Para- Ojo que ¿eh? Terrazón Arriba no está la flor. el pueblo, ahí fíjense que ya figura, fundado por Emilio Bollenweider, Ah, acá ya figura. ¿sí? Pero todavía ahí no aparece, es uno de los pocos en los que no aparece fecha. Ah, Cuando se hace este libro, que es el del centenario del departamento Casero en ¿qué? 1990, 11 de no, octubre de 1906, que es la primera esa es la comisión creación de la fomento, comisión de lo que fomento. ¿Sí? Ahí tenemos, digamos, todo lo que sería la fundación de los que hoy son los 14 pueblos, ¿sí? Ya reconocidos del departamento. ¿Sí? Lamentablemente ahí lo tenemos por orden alfabético, pero si nosotros lo tomamos cronológicamente, tenemos San José de la Esquina, Casilda, sí. Arteaga, después nacen todos los del oeste santafesino que mencionamos, y tenemos
que a lo mejor lo podemos ver en la próxima, el otro paso? proyecto, sí, pasan, fíjate en la próxima, ahí tenemos por ejemplo el primero, ¿ves? Candelaria. Este es el modelo que decíamos antes. Carlos Casado compra en subasta pública una gran estancia que se llamaba Los Desmochados, que le pertenecía a Mariano Grandoli, un terrateniente de Rosario, que era el padre del famoso abanderado Grandoli. Grandoli estaba en situación de insanía, de demencia, entonces toda esta extensión es subastada. Las compra, y como había un arrendamiento, que las compra en 1865, como había un arrendamiento ya que figuraba en contrato hasta el 69, la colonia recién nace en el 70. Y si ustedes observan ahí, este es el plano, esto está circulando en un folleto editado en francés, que la empresa de Casado hacía circular en Francia, en Bélgica, en Alemania, para atraer pobladores. Y fíjense que acá ven ustedes, cada uno de estos cuadraditos son las concesiones rurales, ¿sí? Chacras de 25 hectáreas, reunidas en conjunto de 4. Lo que hicieron los primeros colonos de Candelaria era comprar o arrendar 2 o 4, 50, 100 hectáreas, y así fue, digamos, el primer núcleo de poblamiento de Candelaria. Y ahí en este plano, fíjense que figuran 2 proyectos del pueblo. O sea que donde hoy está el distrito Casilda iba a haber 2 pueblos inicialmente. Después eso se rectificó, el pueblo que estaba cerca del río no se construyó nunca y quedó solamente lo que fue Villa Santa Casilda. Si pasamos al segundo, A la otra parte. claro, fíjate, sí, ahí, fíjense que ese plano ya es del año siguiente. El primero es del 71, el segundo es del 72. Ya ahí está un único proyecto de pueblo que todavía no había sido diseñado ni poblado. O sea que a 2 años de Candelaria, Casilda todavía no estaba como centro urbano. Y ya acá no se llega a ver obviamente por la imagen, pero todo esto son los propietarios que han adquirido tierras. Ahí en Casilda ya había, en Candelaria había 332 personas ya a 2 años de la colonización. Y acuérdense ustedes que el año anterior había habido una epidemia de fiebre amarilla que cerró el puerto de Rosario. Así que con un lapso muy breve ya había traído Carlos Casado una gran cantidad de familias. ¿Y el arroyo Candelaria es ese que se ve allá? No, ese es el río. Ah, Ese es el río. El arroyo ahí no aparece porque, digamos, era un zanjón de desagüe. o sea, el norte estaría allá. Claro, es un zanjón de desagüe. El arroyo Candelaria, digamos, como canal está canalizado hace 40 años. Pero pasan en ese cuadrado entonces donde se terminó haciendo... Claro, en realidad el centro hipotético de la primera Casilda estaba ubicada en esa zona de Bajo, porque era, a ver, lo que hoy es el canal Candelaria del arroyo de la Cañada era una cuneta. Todavía hay gente que recuerda que la pasaba saltando, ¿sí? Ese era el centro hipotético, porque en la zona en donde hoy está la Escuela Nacional de Agricultura, la Escuela Agrotécnica y la Facultad de Veterinaria, ahí estaban gran parte de los galpones de la administración de Casado. Entonces Casado quería que los galpones queden dentro del pueblo, en el centro. ¿Y el tren por dónde pasaba? ¿Por ahí? Claro, no, el tren todavía no existía ahí. Después pasó Lo por que ahí. se hace es, como Claro, es una claro. zona de bajo, se corre el centro del pueblo donde está actualmente, y cuando se traza el oeste santafesino, la línea entra por la calle inicial, la 9 de julio, digamos, donde está el hospital público de Casilda, cruzaba el que hoy es Boulevard Lisandro de la Torre, o sea, todo el centro de la ciudad, atravesaba la Plaza Casado, que hoy son las 4 plazas de Casilda, y llegaba a 2 cuadras hasta la biblioteca actual. O sea que directamente dividía el pueblo en dos extremos. ¿Sí? Sí. Te quería preguntar 2 cosas. Una, a ver si te entendí bien, que en esto decís que, entre comillas, fue como más democrática, ¿no? La población, por el tema de que hubo Sí. tantos colonos, que pudo haber una diversificación de gente, Sí. y no como en otros pueblos que a lo mejor 2 o 3 terratenientes habían Sí. comprado todo. Y eso quería ver si lo había entendido bien. Sí. Y después, ¿cómo era el proceso, por ejemplo, acá en Casilda, cuando llegaba un inmigrante? Bien. ¿Dónde se anotaba? ¿Cómo Sí. accedía a esas 25? A ver, primero, con 50? respecto a lo democrático, es cierto, si uno lo mira de hoy, permitió la formación de la pequeña y mediana propiedad. Ujú. Después generó un gran problema porque las herencias empezaron a subdividir campos que quedaron siendo prácticamente hijuelas. Pero además
tampoco uno tiene que pensar, a ver, Carlos Casado en ese momento tenía el negocio en la entrega en venta. Si Carlos Casado hubiese fundado su colonia después de la crisis del 90, hubiese hecho lo que todos los otros colonizadores. Generalmente hubiese visto el negocio del momento, que era el arrendamiento, ¿sí? Con respecto a la colonización, este plano, por ejemplo, de 1872 está en un informe de un inspector de colonias, porque ustedes saben que había inspectores nacionales de la Comisión Nacional de Inmigración que iban visitando las colonias. El inspector Wilken hace un informe tras este plano y dice: la colonia Candelaria es modelo de organización en el país porque la administración de la empresa Casado centralizaba toda la producción. Es decir, a ver, ¿qué hacía? Recibía al inmigrante, ¿sí?, a través del puerto de Rosario, lo instalaba en unas especies de galpones que estaban cerca de la administración, que eran el primer alojamiento que tenía el inmigrante, y le entregaba la parcela de tierra. Y lo que hacía era favorecerle sin interés las herramientas, la semilla, ¿sí?, la forestación, porque lo que planteaba Casado era la necesidad de que cada chacra esté forestada, ¿sí? Y también la colonia tenía, en una de las puntas del distrito sería una huerta para poder abastecer de alimentación a poco costo, ¿sí?, a cada colonia, a cada familia que llegaba. Y por 5 años, desde la fundación, impidió la formación de cualquier tipo de almacén de ramos generales o pulpería, para evitar lo que se suponía era, digamos, el control que tenían los almacenes de ramos generales sobre los colonos. Ese hecho de que el almacén de ramos generales era mitad prestamista, mitad, digamos, una especie de adelanto de bienes o de enseres para la cosecha. Entonces, para evitar el endeudamiento del colono, se organizaba ese sistema. Un gran colonizador, digamos, Sí. hizo la función que tendría que haber hecho el Estado. Claro, los críticos lo que plantean es, generó un monopolio. O sea, la empresa generó un monopolio de todos los aspectos de la producción. Pero bueno, es según la posición también que uno toma. Candelaria, por ejemplo, en 1877 estaba por desaparecer, le agarró una sequía espantosa y una manga de langosta después que hizo perder prácticamente toda la cosecha. Él pide un subsidio al gobierno nacional que le entregan a la mitad, porque si no se despoblaba Candelaria, y al año siguiente organiza el primer cargamento de trigo que sale de Candelaria y por Puerto de Rosario va a Europa. El primer cargamento que va a Glasgow, Escocia, 4.500 toneladas de trigo de campos de Candelaria, que le permitieron zafar momentáneamente con el pueblo. ¿Del país? Generó un circuito... ¿De la provincia o del país? Del país. Generó un circuito comercial que le permitió seguir sustentándose. Hasta ese momento, o sea, Casilda era una aldea que prácticamente no se diferenciaba de lo rural, ¿sí? Pero ¿por qué tomamos este ejemplo de Candelaria? Porque va a ocurrir algo que es muy particular. De Rosario venían a Candelaria, los colonos se instalaban, y posteriormente, cuando en la década de 1880 empiecen a surgir las colonias nuevas, Candelaria va a ser como una plataforma. Llegan los colonos, se establecen un par de años, quizás alquilan la tierra, y luego empiezan a colonizar las nuevas colonias, los nuevos emporios que se van estableciendo con el ferrocarril. Uno va a ver, por ejemplo, que muchas de las familias que poblaron la colonia General Roca, entre el actual Sanford y Los Molinos, primero vivieron en Candelaria. Muchos de los habitantes del primer Arequito primero estuvieron en Candelaria, y así, digamos, era como una especie de plataforma inicial para después, aprovechando las vías del tren que estaban haciendo, ir a producir y a vivir en otros pueblos. Es un periodo de muchísima circulación de gente. Por eso uno va a ver que a lo mejor en 1870 una familia está en Casilda, después se fue a General Roca, a Los Molinos, después se instala en Arequito y quizás termina en esta zona. Claro, acá por ejemplo la familia Castaneto, que vinieron 4 hermanos del norte,
a Casilda, Claro. inicialmente, y después de 10 años se dividen. Exactamente. No sé si estará entre esa lista de esos primeros pobladores. Fueron aprovechando, digamos, la expansión del proyecto colonizador y tomaban a Casilda como plataforma. De hecho, hay un montón de familias que hoy ya no están en Casilda, que aparecen entre los pioneros de Candelaria y que después fueron colonizadores y fundadores, por ejemplo, en el sureste de Córdoba, que son pueblos más nuevos. ¿Sí? Es decir, que evidentemente Candelaria y después el oeste santafesino fueron ese impulso que necesitó el departamento para poblarse. ¿Sí? Si pasamos a la siguiente, para no extendernos tanto, ahí está, por ejemplo, bueno, como decíamos antes, esta es la estación Casilda, en el momento en que se funda, se inicia el primer ramal, 1883. Esto hoy no existe más, obviamente, es la Biblioteca Popular Carlos Casado. ¿Sí? Y en la siguiente vamos a ver la segunda y tercera sección, por ejemplo, la estación Sanford y la estación Arequito también en el momento de su inauguración, para graficar los dos ramales diferentes, todas generalmente construidas bajo el mismo molde, el mismo modelo de estación, y siempre con el mismo sistema. El día que se inauguraba la estación, se inauguraba el pueblo. El tema, por eso ahí está la cuestión esa de buscar las fundaciones. Las primeras décadas no existía prácticamente el pueblo. Las primeras décadas de vida, lo vamos a ver sobre todo en Sanford y en Los Molinos, que son casos muy típicos, estaba la estación, alguna población muy dispersa de algún comprador inicial, y después las estancias o los establecimientos agrícolas más lejanos. De ninguna manera uno tiene que pensar que se establecía la estación y ya estaba el pueblo. Es más, por ejemplo, el caso de Sanford y Los Molinos fue increíble, porque se traza el pueblo corta como si fuera una horqueta a la colonia General Roca de Domingo Leguizamón, que era el dueño de la estancia La Cautiva de Los Molinos, que todavía existe. Lo corta como horqueta y Leguizamón empieza un proceso judicial, porque, o sea, una colonia agrícola que ya estaba oficializada y que él había fundado y que tenía pobladores, se la parte en 3 triángulos. Durante 20 años, es más, se murió Leguizamón, se murió Casado, el conflicto lo siguieron sus viudas, Ramona Sastre, la mujer de Casado, Sofía Lurralde, la mujer de Leguizamón, y recién acordaron en 1902 cómo iba a ser el cese definitivo del conflicto. O sea que Los Molinos y Sanford tienen como fecha de fundación 1887, pero el poblamiento y las primeras ventas de tierra se dan en 1902, cuando terminó el conflicto judicial. Sí, son casos, por eso uno dice, ¿qué tomar como fundación? Casilda tampoco existía cuando nació Candelaria, pero ahí estaban los colonos mano en tierra ya trabajando. Es un proceso, es un ciclo muy largo, muy lento, porque aparte tenés que construir desde la nada. Uno, ¿cómo imaginás eso? ¿Cómo imaginás? Uno cierra los ojos y quiere imaginar el trazado de un pueblo, el momento en que se empieza a mojonar, el momento en que tenés que empezar todo el tramiterío para que llegue la gente. Y era titánico con los medios que había en ese momento. ¿Sí? Y finalmente, ahí sí, la otra parte que quizás no mencionamos nada, lo que sería el poblamiento del central argentino. Ustedes saben que Casado se muere en 1899, no llega a construir este ramal, compran en 1900 los ingleses, el ferrocarril central argentino compra completo los 3 ramales del oeste santafesino y la posibilidad de trazar el cuarto, y entonces empieza a partir de allí el trazado de la línea Firmat-Chujul. ¿Sí? Por eso las estaciones de acá tienen el modelo típico inglés, ¿sí? Que no es similar al estilo que hoy se conserva en Villada, en Chabás, en Sanford, en Los Molinos, que era una colonización diferente. Y acá van a nacer entonces, en 1902, la estación Cañada del Ucle, la estación, digamos, que conocemos como Los Quirquinchos, Verabebú, y llega hasta Chañar Ladeado, que ya era un pueblo establecido. ¿Sí? En la colonización de la punta o del extremo sur de nuestro departamento. Y es acá donde vemos muy claramente este proceso que decíamos antes.
empresarios que ya habían comprado la tierra, que empezaron a visualizar que se venía el ferrocarril y que entonces, aprovechando la ley de colonias de 1887, empiezan a subdividir, hacen las donaciones correspondientes y presentan la aprobación de pueblos que inclusive hoy o ya no existen o no se formaron nunca. Y el último proceso, ¿sí?, en la siguiente, un caso particular, que es de casualidad que está en Caseros, digamos, el ferrocarril de Rosario a Puerto Belgrano, una de las estaciones es Vigán. También el colonizador Víctor Vigán hace el trazado, presenta la aprobación aprovechando que se instalaba la estación, y es el último pueblo, el más nuevo que tenemos en el departamento, que entra dentro de Caseros por esa decisión política de dividir como si fuera una torta con constitución. Lo que sigue, ¿sí?, bueno, es simplemente como para empezar a concluir, pensar que todos estos pueblos entonces tienen una gran historia en común. No hablamos del proceso previo a la colonización, que es inmenso, pero también, digamos, antes de que existan las colonias, esto era un proyecto y una zona de tránsito de la misma gente, de la misma forma de poblamiento, pero nuestros pueblos son productos de la colonización agrícola, de la inmigración transoceánica y de la extensión de las vías ferroviarias. O sea, los 14 pueden ser pensados bajo este mismo molde y este mismo diagrama. La única diferencia es que son dos líneas distintas de ferrocarril, el oeste y el central. Y luego el caso particular de Vigán que ya dijimos. Y para finalizar, brevemente algunos problemas que nos generó el siglo XX. ¿Sí? Bueno, primero, ¿qué nos une además del mismo origen? La política. El hecho de que estemos o que seamos parte de Caseros hace que seamos parte de una relación política basada en el senador departamental, el diputado, el jefe político, que eran figuras de mucho peso y que nucleaban a todos estos pueblos, ¿sí? Pero también hay un mundo de vínculos interjurisdiccionales que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, Casilda ha gestado relación muy fluida con Fuentes, con Pujato, que están fuera del departamento. Acá ha pasado lo mismo con Cañada de Lucle o con Firmat. Le ha pasado lo mismo a Chañar Ladeado quizás con Caferata o a Godeken con Caferata. A Villada le ha pasado con Firmat, con Bombal. Es decir, lo departamental definió una identidad política. Por ejemplo, Casilda está a 15 kilómetros de Fuente, pero la realidad política es distinta porque son dos departamentos. Pero sin embargo, los vínculos comerciales, los vínculos, digamos, de tránsito de gente, han sido permanentes, porque el departamento no separa, ¿sí?, las realidades que no son políticas. Y después hay dos. El desguace ferroviario lamentablemente fue una de las grandes crisis que nunca vamos a terminar de evaluar. El impacto del desguace ferroviario sobre nuestros pueblos ha sido increíble. Hoy vimos un caso, fíjense, 2018 vemos un caso, 20 personas que quieren viajar de Firmat por la ruta 93, no pudieron hacerlo. O sea, no hemos encontrado un reemplazo para el sistema ferroviario de transporte de pasajeros y de mercancías nunca. El despoblamiento rural tristemente también nos ha unido a todos los pueblos, creo que es algo que ha pasado en todos lados, ¿sí? Y este conjunto decisivo de obras de infraestructura que también nos dejaron esperando muchísimo. La Ruta Nacional 33 es del año 33, valga la redundancia. Ahí se hizo la Ruta Rosario-Casilda, después enseguida hasta Chavás, y después fue una odisea continuarla. La Ruta 92 se hizo 1000 veces, hasta que finalmente se pudo trazar, y la 93 tiene muy pocos años. Es decir, la integración territorial que un departamento compacto hubiese permitido, muchas veces los intereses políticos, las dificultades de turno. Y recién se termina la otra que sería... Bueno, y increíblemente hay algo que fue fructífero, esa ruta que no sé en qué estado estará ahora, Arteaga-Verabebú, que permitió la integración norte, es la única integración norte-sur del departamento que tenemos,
y el fracaso quizás más estrepitoso, que es la ruta San José de la esquina Firmat, que hubiese permitido la integración total del departamento y nunca se hizo. ¿Sí? Creo que son los dos, en el sur, acá en nuestra zona, los dos grandes fracasos han sido esta ruta San José Firmat y la que nunca se hizo atravesando el Carcarañá entre Casilda y Cañada de Gómez, que hizo que las ciudades muy grandes quedaran desintegradas para siempre. En definitiva, podríamos ser nosotros un departamento con un circuito de comunicaciones fluidas impresionantes, y a veces las malas decisiones o la ausencia o la desidia lo impidieron. Hoy, para comunicar Casilda con Chañar Ladeado es un mundo cuando podría haber sido más fácil. San José de la esquina con esta zona, de hecho iban a venir personas de San José de la esquina y se les resultó imposible. Es decir, es el gran problema de a veces los intereses políticos que van a contramano de la realidad concreta de los pueblos. Y la última, para ya no molestar más, ¿qué queremos hacer con nuestro centro y con el encuentro que ustedes van a ver ahora dentro de poco, si tienen el interés de venir en octubre? Ahí planteamos como conclusión, seguimos caminando hacia un objetivo común, que es la construcción de una mirada regional para pensar las historias locales, y continuamos discutiendo un aspecto central, la importancia de la división departamental para pensar los problemas regionales y la necesidad de trasvasar esa mirada para construir una nueva idea de región. Es decir, hasta ahora hemos hecho la historia de Chañar, la historia de Quirquinchos, la historia de Villada, la de Casilda, la de San José como islas, ¿sí? Y sin embargo, como nos pasó con el video del comienzo, cuando uno empieza a ver más allá de su pequeña tierra, de su pequeño centro, se da cuenta de que somos parte de un mismo destino. Inclusive gente que empezó en Casilda terminó acá, gente que empezó en Rosario ha terminado acá, después se han vuelto. Es un mundo. La idea es intentar empezar a construir miradas regionales, saber que somos parte de una historia en común y que creemos somos parte de un proyecto de futuro común. Todos estos pueblos, a veces avasallados desde Buenos Aires, avasallados de los grandes centros de desarrollo del país, o se unen o piensan en grandes proyectos regionales, o vamos a seguir siendo estas islas que lamentablemente a veces tanto nos cuesta sostener. Desde la historia, el centro de estudio lo que quiere hacer es esto: pensar que si los ponemos a trabajar juntos, a los ciudadanos, a los vecinos les vamos a dar historias muy ricas y nos va a empezar a gestar esa nueva idea de identidad. No somos de Chañar, de Quirquinchos, de Villada, de Casilda solamente, sino que somos de caseros, del sur de Santa Fe y santafesinos. Identidades que otras provincias tienen muy metidas, a nosotros a veces nos cuesta mucho. Si la historia nos ayuda a integrar, bueno, un poquito de nuestra tarea está hecha. Amar lo nuestro. Amar lo nuestro. Gracias. San Francisquito, como el tema de Arregui, Arequito. San Francisquito, el pueblo que está cerca de la Chimpa. Claro. Según la historia, fue fundada por don Francisco Arregui. Era un colono que trajo don Carlos Casado, o que vino con don Carlos Casado. Y tenían la estancita de Arregui, que ahora pertenece a los Castanetos, a los Espinachi, y que en otra época estuvieron los Manducas, ahí en esa parte, eran 200 hectáreas. Por eso pertenecía a un colono que vino con don Carlos Casado. El gobierno de la provincia en el contrato le había establecido que le daba 50 leguas de tierra, ¿sí?, por cada uno de los ramales. O sea, hacía los primeros 50 kilómetros y obtenía esa tierra. Segundo ramal y obtenía de nuevo. Pero él se obligaba a fundar pueblos. El único que conocemos es Palencia, acá en Benavenir. Habría que ver de qué época es San Francisquito, porque a lo mejor puede haber sido uno de los colonos que trajo acá a la colonia Palencia.
Eso es de 1893. Esa casa que tenían en la estancita de Arregui era una casa similar a la de los Olomeidas. Planta alta, que era un lujo. La construcción de la casa, esa de la estancia, era un lujo. Yo te digo porque el padre de Odone, un primo mío, era el quintero y que hacía los parques de estancia. Un tal Córdoba, José Córdoba, que sacó una tía mía, trabajaba ahí y era el chofer de ellos. O sea que traían las mujeres, los domingos a misa, hasta la iglesia ¿No se acuerda nuestra. de qué año es San Francisco? ¿De año puede ser? No me acuerdo, yo Ha sido un placer ver. no lo conocí tampoco a San Francisco. Nos veremos en octubre. Pero Caramelos El Charabón, Charabón, sí señor. la fábrica. El equipo de fútbol era el Celtic, que tenía. Dos. Nosotros fuimos a jugar una vez un partido amistoso. Chau, chiches, otro Chao, día. querida, con mucho aire. Igualmente. Bueno, Aide, ¿gustó? ¿Gustó, Aide? Hasta el próximo encuentro. Ah, hasta octubre. Sí, ahora. Estamos con Federico Antoniazzi, que ha terminado de dar su charla sobre el departamento Caseros, y ahora queremos que nos cuentes y nos introduzca en la zona, porque Cable de Bravebú sale para varias localidades, sobre el encuentro de historiadores que vamos a tener en octubre. Bien, bueno, en primer lugar, gracias por el espacio, por la invitación, por la posibilidad de compartir las ideas que uno va construyendo con gente de otros lugares. Efectivamente, el 6 de octubre vamos a tener el 27º encuentro de la Agrupación de Historiadores Federados, que es una agrupación que reúne a gente que se dedica a la historia local y regional de los pueblos del sureste de Santa Fe y los del sureste de Córdoba. O sea, es biprovincial y trabaja todos los años haciendo un encuentro anual, un año en un pueblo de Córdoba, un año en una de Santa Fe. Este año nos vamos a reunir aquí en el colegio secundario de Los Quirquinchos, y para nosotros es un espacio de intercambio. Viene gente de distintas localidades que está mostrando las investigaciones que realiza a lo largo del año. Por suerte tenemos en esta ocasión la oportunidad de tener gente de muchos lugares distintos, desde San Lorenzo, pasando por San Nicolás hasta Rufino, desde Casilda hasta ya el límite con Córdoba, digamos, va a venir gente de todo el sudeste cordobés. Y entonces para nosotros es una posibilidad, además de conocer los pueblos de la zona, intercambiar experiencias de investigación, y sobre todo lo más importante es que la gente, el vecino, el ciudadano de la zona donde se hace el encuentro pueda asistir para saber qué estamos haciendo en los museos, en las casas de la cultura, en los centros de estudios. Así que la idea es aprovechar este medio como para invitar a los historiadores, a los profesores de historia, a los aficionados, digamos, que investigan desde el llano, de todos los pueblos de la región, y sobre todo invitar a la gente que a lo mejor está interesada en la historia de la localidad, del Pago Chico y de la región, porque no es un encuentro de historiadores, o sea, estamos tratando de extender los frutos de la investigación nuestra al resto de la gente, que queremos que el chico de secundaria, el maestro del pueblo, el vecino interesado se acerque y conozca lo que estamos haciendo. Contanos cómo tiene que hacer la gente que quiere no exponer, pero quiere participar. ¿Cómo tiene que registrarse y cuánto tiempo antes, ¿no es cierto?, para participar de ese sábado que dura un solo día, ¿no es cierto?, desde la mañana hasta la tarde. Sí, exactamente. La jornada es el 6 de octubre, aproximadamente entre las 9 y las 16, 17 horas. La ideal para mejorar la organización es que todo aquel que quiera asistir pueda previamente, hasta digamos una semana antes se toma de la organización del encuentro, acercar sus datos o enviar una ficha, pero con el hecho de acercar los datos de contacto, digamos el nombre, el lugar de donde es y algún contacto telefónico de mail, ya nosotros lo inscribimos como asistente. Eso se puede mandar a dos correos electrónicos. Uno es antoniazifederico@hotmail.com, el otro es ahrfirmat@hotmail.com, decíamos AHR de Archivo Histórico Regional Firmat serían las siglas, que corresponde al presidente de la asociación, que es Carlos Bleinat.
Con los datos a nosotros nos sirve ya primero para saber cuánta gente estimativamente viene y segundo para sumar a ese interesado a la base de datos que tenemos, entonces le empieza a llegar la información de los próximos encuentros. Un aficionado que quiera dar una charla de 15 minutos, son más o menos las charlas, ¿cómo tiene que hacer también? Sí, nosotros vamos a dar un plazo hasta el 21 de septiembre, ¿sí? Ahora dentro de este mes. Lo que tendría que agregar quien quiera dar una ponencia o un espacio de 10 o de 15 minutos para presentar su trabajo es entregar, además de los datos que dijimos antes, el título de la ponencia y un breve resumen que no es más de una carilla, porque ese día del encuentro se entrega una carpeta en donde constan todos los resúmenes con la explicación básica del tema que va a exponer cada autor. Y además el día del encuentro, el mismo 6 de octubre, entregar una copia en papel del trabajo de investigación o del escrito que ha hecho y si es posible antes mandarlo a los 2 correos que dijimos antes porque digamos, nuestra agrupación tiene un archivo de los 26 encuentros que ya se hicieron y si algún historiador, alguna persona interesada quiere conocer el escrito, por medio digital nosotros se los mandamos a los contactos y nos queda el testimonio de lo que se expuso en el encuentro. El Facebook también puede ser otra posibilidad, ¿no es cierto? Exactamente, nosotros nos estamos manejando con 2 Facebook, uno se llama Córdoba Santa Fe, que es el de nuestra agrupación, ahí nos pueden buscar para solicitar la amistad o también hay un fanpage que si pones me gusta ya te aparece la información y después la otra página se llama Historia Caseros, que es la de nuestro centro acá en el departamento. Con los 2 también se pueden interiorizar del encuentro. Se pueden bajar las fichas también de ahí. Ahí están las fichas y ahí también hay mucha otra información, digamos, de lo que se va haciendo en cada agrupación, pero están las condiciones para presentar trabajo, la ficha de inscripción, que pueden bajar esa o mandar los datos directamente, o también está la temática, todas las temáticas de historia local y regional que la gente, si quiere, puede trabajar. Pero es libre, mientras haya temática local y regional vinculada a lo nacional, estamos abiertos a cualquier tipo de historia, desde una historia personal o familiar hasta algo de historia de los pueblos, todo es bienvenido y ya digo, invitar a la gente que se anime a escribir, que se anime a contar, porque es un encuentro abierto y de intercambio. Muy bien, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por el espacio.